Muy buenas noches a todo el Magisterio Nacional y al público que siempre está pendiente de los eventos que realiza la Cámara Nacional de Educación del Perú. El día de ayer hemos iniciado el seminario Palabra Abierta, Encuentro Literario, dedicado específicamente a los profesores de comunicación. Pero a su vez, los temas planteados son transversales para todos los docentes de diferentes especialidades, porque lo que busca nuestra institución es que todos los contenidos sean profundos para que puedan ser aplicados en su realidad concreta y en su área y nivel específico. Hoy día contamos con la presencia de César Aguilar Peña Chirico. Él es un artista plástico por la Escuela de Bellas Artes Diego Quispetito del Cusco, procedente del mundo andino que expresa a través de su arte. Director de la revista de humor, caricatura, historieta y arte Chirico, y colaborador del semanario Hildebrand en sus 13. Su trabajo artístico ha merecido reconocimientos regionales y nacionales, así como el premio del primer Salón Nacional de Caricatura organizada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realiza exposiciones en el ámbito nacional e internacional. También tiene publicaciones culturales en historieta, El mito de los hermanos Ayar, Tres cuentos de Arguedas, Comentarios reales de los incas, y un trabajo que espero ya lo esté concluyendo es sobre Túpac Amaru, ¿no?, en historietas. También ha ilustrado poesías del viaje a la luna en el lomo de una hormiga y también de poemas infantiles y juveniles como La cola al revés del gato, del autor Hernán Hurtado Trujillo. Hoy toca disertar el tema al gran Chirico, el tema de cultura, educación, sociedad y política en la historieta de Chirico. Te doy la bienvenida y gracias por tu desprendimiento en participar en este seminario. Buenas noches, Chirico, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenas noches con todos ustedes, con todos los maestros del Perú. Estoy muy agradecido por esta grata invitación a la Cámara Nacional de Educación del Perú y asimismo a todos los profesores por darse este tiempito para escuchar y esta, más que conferencia, ¿no? Mostrar, socializar mi trabajo en estos diversos temas, muy ambicioso el tema, en estos temas que a través del dibujo, de la historieta en este caso fundamentalmente, eh, estamos abordando, ¿no? Yo voy a iniciar entonces, por favor, si podemos iniciar con el PPT. Básicamente, mi intervención va a ser... ¿Podemos ponerlo pantalla completa, por favor? Ya. A ver, el siguiente, a ver. A ver, yo quiero contarles un poco de mi experiencia de cuando niño, ¿no? Yo soy de Abancay, Apurímac, y en la primaria, cuando iniciábamos nuestros primeros años de estudio, teníamos pues como todos, ¿no?, una profesora, y una sola profesora pues nos enseñaba todos los cursos, ¿no? Matemática, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, religión y todo, ¿no? Seguro que la profesora se cansaría de nosotros y nosotros también nos cansábamos, ¿no? Pero teníamos algunos compañeros que llevaban historietas. En esa época lo llamábamos chistes, muchos de nosotros lo llamamos como chistes, ¿no? Se llevaban, por ejemplo, historietas del pato Donald, del pato Lucas. Por favor, el siguiente. De Tarzán,
¿no? Revistas de Turo. Y con qué emoción, con qué alegría mostraban los alumnos. Apenas la profesora volteaba, ¿no es cierto? Se volteaba la pizarra para escribir y los amigos que traían o solían traer levantaban la mano con la revista y nosotros con toda alegría lo festejábamos, ¿no? Bueno, en nuestro silencio, ¿no? Y salíamos al recreo a leer estas revistas. O sea, ahora me doy cuenta de cómo nosotros habíamos aprendido a leer a partir de las historietas. Cuando muchos padres de familia a nuestros compañeros le decían, no, no lean esas tonteras, ¿no? No lean esas tonteras. Y además estas revistas solían alquilarse en las calles, en los mercados, ¿no? A precios baratísimos, solo para leerlos. Pues, con todo gusto, nosotros íbamos a leer, algunos alquilaban también de mis compañeros, y sentados con 10 céntimos, 20 céntimos, esa vez, o sea, baratísimo, ¿no? Muchos de ustedes seguro que recordarán esa época y en la actualidad lo han calificado como el Face de esa época. Y es interesante porque así nosotros hemos aprendido a leer. Y quiero llegar a esta conclusión, que la historieta, en este caso, es la aliada más fiel de la lectura, ¿no? Por eso es de que les decía que nosotros hemos aprendido más a leer con estas historietas que en la escuela misma, ¿no? Y leíamos pues Tarzán, Turo, el siguiente por favor, ¿no? Tarzán, Turo, la Mujer Maravilla, el siguiente, la Mujer Maravilla, Superman, el Hombre Araña, el Capitán América, etcétera, ¿no? Entonces, este ha sido un proceso interesante en, en nuestra formación, digamos, no solamente en nuestra experiencia, no solamente de aprender a leer, sino a tener que entender esta propuesta creativa inmensa, ¿no? Que existen en estas historietas, su creatividad, su libertad en el dibujo, su estética, y la fantasía, ¿no? Que te ofrecen estas historietas, ¿no? Y cuando ya pues crecimos, yo me vine de Bancay a Cusco a estudiar arte, ya incluso ya en los últimos años, ¿no? Me voy dando cuenta, o nos vamos dando cuenta porque constituimos un grupo de los chilicos, y a nivel de mi grupo empezamos a analizar, ¿no? Este tipo de historietas. Bueno, en un primer momento es interesante porque ya lo dije, ¿no? Aprendes a leer, es la aliada de la lectura, la historieta. Pero después nos dimos cuenta de los contenidos que tienen estas historietas. Por ejemplo, les hablo de Tarzán, ¿no? Todos nosotros conocemos, hasta en las películas se han proyectado estos personajes de Tarzán. Dicho sea de paso, debo aclarar de que la mayoría de personajes de las historietas, Tarzán, Turo, Conan, Superman, etcétera, etcétera, han nacido en el dibujo, ¿no? Sobre el papel. Entonces, Walt Disney, todos los personajes de Walt Disney, ¿no? Primero han nacido en el papel y después se han llevado al cine, ¿no? Entonces nos damos cuenta poco a poco del contenido de estas historietas. Por ejemplo, en el caso de Tarzán, ¿cómo Tarzán puede ser el rey de la selva? Sabiendo que en la selva mayoritariamente son hombres de color, ¿no? De otra cultura. Entonces, Tarzán es el único rey de la selva, un hombre blanco, sajón. O para hablar del superhombre, o por ejemplo el Capitán América, ¿no? Que aparece protagonizando en la Segunda Guerra Mundial, instruyendo en el manejo de armas a los soldados a través de historietas, eh, y sobre todo
juntamente con la Mujer Maravilla y el superhombre, el Superman, ¿no? Estamos hablando del superhombre, del Superman, de cómo Hitler en la Alemania, ¿no es cierto?, de 1935, 39, que empieza la guerra, plantea el hombre de querer imponer este canon, este hombre o como podría manifestarlo, este superhombre, ¿no? El planteamiento en base incluso al filósofo Schopenhauer, ¿no? El superhombre, ¿no? Y este es el planteamiento de Hitler. Y a propósito de ello se genera una Segunda Guerra Mundial y quienes conforman los países aliados para combatir a Hitler y a la Alemania, que tenía ese concepto de imponer en el mundo al hombre sajón, al superhombre, es fundamentalmente hegemoniza Estados Unidos y Rusia, ¿no?, con los otros aliados, ¿no? Pero después de haber ganado esta Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es quien empieza a hacer toda una campaña mundial. Precisamente, me atrevo a decir, espero no estar equivocado porque esos son hasta ahora nuestras lecturas, bajo el principio mismo que Hitler había planteado del superhombre, ¿no? Bajo ese mismo principio. Y ahí está las historietas, el cine, todo este proyecto cultural de hegemonizar a nivel del mundo, ¿no? Y las historietas no dejan de ser parte de este proyecto político, y hablemos con toda claridad de combate al comunismo ruso, ¿no? Porque prácticamente en esa época aparecieron dos poderes, ¿no? El capitalismo y el comunismo. Y el cine, las historietas son parte de esta Guerra Fría que Tarzán, Superman, el Hombre Araña, el Capitán América van a combatir con los alemanes, con los rusos. Si no, recordemos las películas de Rocky, ¿no? ¿Con quién combate? Es con los rusos, con los comunistas, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta de ello, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Como estudiamos nosotros arte, ¿no?, teníamos que pisar nuestras tierras andinas, nuestras tierras peruanas, porque nuestra educación misma es occidental, está basada en paradigmas eurocéntricos, ¿no? Y el arte no es ajeno, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta y empezamos a trabajar historietas de lectura indispensable, obligatoria para todo peruano. Por ejemplo, me he dado el trabajo de adaptar a historieta esta monumental obra de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, dirigido para niños. O sea, y también el mito de los hermanos Ayar, para ver los orígenes de nuestra cultura, ¿no? Para afianzar nuestra identidad, para ver quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde debemos proyectarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo la historieta puede servir para educarnos, para darnos cuenta, para reflexionar, ¿no? El siguiente, por favor. Y también he adaptado a historieta 3 cuentos de José María Arguedas. El siguiente, por favor. Ahí está Huarmacuyay, El sueño del Pongo y La agonía de Rasuñiti. Hecho a mano en técnica de acuarela, extraordinarias historietas que yo particularmente he soñado, pues, que esto ha debido llegar a todos los alumnos, mujeres y varones, educandos del Perú, ¿no? Pero es bien complejo. Vivimos un sistema bien corrupto donde eh, los que manejan la educación prefieren, pues, comprar libros de las grandes empresas a precios pero elevadísimos, ¿no? Y nosotros, pues, ni siquiera estamos
entrando todavía en esta cadena, ¿no?, de distribución, pero yo considero particularmente después de ya casi 30 años de experiencia de trabajar la historieta, la caricatura, el humor gráfico en estos temas de educación, cultura, ¿no?, política, considero que las obras de indispensable lectura para el educando en el Perú son las obras de Arguedas, las obras de Mariátegui, ¿no?, de González Prada, de César Vallejo, para asentar bien nuestras bases de la identidad, para entender bien nuestra problemática del Perú. Por eso me he dado este trabajo, ¿no?, como artista, de adaptar estas maravillosas obras, en este caso de José María Arguedas, ¿no?, estos 3 maravillosos cuentos de Guarmacuyay, ¿no? Y está de más explicarles, ustedes son profesores, conocen este maravilloso cuentito de la vida misma de José María Arguedas cuando niño se enamora de Justina, Justina no le da bola y Justina está enamorado del Cuto, de un campesino, ¿no? Pero al final no está ni con el Cuto ni con Ernesto, que es Arguedas, sino es el principal, el Gamonal, quien abusa de la Justinacha, ¿no? Y el sueño del Pongo también está de más explicarles, y la agonía de Razuñiti, una magnífica obra de cómo Arguedas cuenta, ¿no?, que la cultura andina resiste y se transmite de generación en generación a través de un danzante, en este caso, ¿no? A ver, el siguiente, por favor. Asimismo, en mi experiencia de trabajar no solamente estas historietas, sino desde el año 93 venimos trabajando la revista de humor, caricatura, historieta y arte Chillico. Chillico es un insecto que en español o en castellano significa saltamonte. Primero éramos un grupo de compañeros, estudiantes de Bellas Artes, y cuando hicimos este proyecto de la revista, le pusimos también el nombre de Chillico, ¿no?, a la revista. Y desde el 93, bueno, no nos dedicamos exclusivamente a esto, ¿no? Imagínense, hay que trabajar para comer, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esta es una experiencia rica, sí, de aprendizaje de nosotros mismos, de reflexión, de pensamiento, de opinión, ¿no?, y de formación también ideológica, ¿no?, para poder expresar nuestro trabajo a partir de toda esa experiencia, ¿no? Entonces hemos hecho ya varios números de Chillico, algunos últimos números hemos trabajado, lo hemos editado de manera virtual, y ustedes pueden acceder, pueden visitar a la página, a través del Face, a la página de Chillico, y encontrar algunas caricaturas y algunas revistas también, ¿no?, como 4 o 6 revistas que ya editamos de forma virtual y de manera gratuita. El siguiente, por favor. Este es un libro que hace poco, dentro del marco de una feria de libro en Sicuani, la municipalidad de Sicuani ha tenido a bien, gracias a un muchacho bien inquieto, Ronnie Bernaola, que lo ha propuesto y que lo ha ejecutado él mismo, ¿no? Una municipalidad relativamente pequeña, ha hecho la feria del libro, ha invitado a artistas a nivel nacional y ha editado 10 títulos. Claro, no son libros pomposos, ¿no? No son libros grandes, ¿no?, voluminosos, pero ha editado 10 títulos. Y este es un buen ejemplo para las entidades municipales, regionales, ¿no?, que no existe una política cultural de edición de parte del Estado hacia sus escritores, sus artistas, sus intelectuales, ¿no? Y lo ha editado. Y bueno, de esta edición, obviamente nos dan a nosotros autores el 10%, y el resto va a los colegios, a las escuelas, ¿no?, a las entidades educativas. A ver, el siguiente, por favor. Este librito también consta de algunas historietas que voy a explicar, ¿no? Por ejemplo, esta historieta es sobre la cultura andina. Fíjense ustedes, la cultura andina es un árbol frondoso
¿no? Donde sus frutos son la papa, el maíz, la kiwicha, la quinoa, el tarwi, la oca, también arquitectura, ¿no? Pueden ustedes observar arquitectura, los apus y la dualidad, ¿no? El sol, la luna, el cóndor, o sea, todo lo que puede expresarse de manera visual, ¿no? La cultura andina en un árbol. Y fíjense, es una cultura de profundas raíces. Esa es la cultura andina. Caral dicen que tiene un aproximado de 5.000 años. Y en Caral se ha encontrado civilización y para que se llegue a esa civilización han tenido que pasar otros 5 o 10.000 años, ¿no? O sea, aproximadamente la cultura andina tiene un promedio de 20.000 años, ¿no? Entonces, es esta la cultura andina representada en un árbol frondoso lleno de frutos y de pronto llegan los españoles, ¿no? Y ¡pah! Se baja, agarran el hacha y se bajan el árbol, porque eso es lo que ha sucedido, ¿no? Muchos autores dicen que han liquidado la cultura andina y no ha quedado absolutamente nada, ¿no? Mentira, ¿no? Al menos yo planteo de que ha habido resistencia y continuidad cultural, ¿no? De nuestra expresión, ¿no? Por eso es de que al bajarse, bueno, vienen y se bajan pues a las élites gobernantes, ¿no? El grueso del pueblo queda y donde hay pueblo hay cultura. Entonces, en la tercera página se puede apreciar, queda bueno, se bajan el árbol y queda el pequeño tronquito talado, pero con raíces. Esas raíces van creciendo y al mismo tiempo está brotando el árbol. Y cuando está brotando vienen los criollos, ¿no? Que representa la independencia, ¿no? La independencia, no nos olvidemos, que ha sido una fiesta de los criollos sin los indios y en contra de los indios, como decía Mariátegui. Ni siquiera a la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1921, los criollos han permitido ingresar a los indios. ¿Ya? Siendo este país fundamentalmente y mayoritariamente su población de indígenas. Pero la independencia ha sido de los criollos, de un porcentaje mínimo de personas que se han aprovechado y han hecho su primera constitución, donde el ciudadano tenía que tenía que saber leer y escribir, tenía que ser católico, tenía que tener propiedades, etcétera, etcétera. Pero los indios no eran ciudadanos, ¿no? Entonces, esa etapa significa los criollos. Se baja esa ramita que está brotando de ese árbol, ¿no? Pero fíjense ustedes que las raíces siguen creciendo, ¿no? Y fíjense la secuencia, otra vez está brotando y sigue brotando, ¿ya? Y en la última viñeta ustedes van a apreciar que en las raíces hay gentes, hay hombres, mujeres. Ahí está representado la cultura andina. Y ya está brotando de manera más frondosa, y quien está al lado de ese árbol para cortar son las transnacionales, ¿no? Eh, Quiere representar a esta política neoliberal, donde esta política ha hecho de que se privaticen nuestras empresas, quede ridícula, empequeñecida, ¿no? Nuestro Estado, porque el Estado de alguna forma siempre hemos esperado que nos atienda, es como nuestro padre, ¿no? Porque pagamos impuestos y todo, pero el neoliberalismo lo ha reducido a su mínima expresión, ¿no? También ha liquidado a las organizaciones eh, sindicales, populares, barriales, etcétera, ¿no? A todo tipo de organización ha liquidado, y también la democracia lo ha convertido en un acto de cada 4 o 5 años para que nosotros, como pueblos, ciudadanos,
vayamos a las ánforas y votemos, ¿no? A eso se ha reducido la democracia, pero nosotros no podemos participar en este sistema democrático. Y a esto hay que aumentarle uno más, ¿no? Este neoliberalismo ha precarizado nuestras vidas, ¿no? Ha precarizado totalmente nuestras vidas. Ya no podemos organizarnos, ¿no? La mayoría vive el día a día, ¿no? Para conseguir el pan del día. Conversar o tener este tipo de conversatorios, conferencias, charlas, ya implica incluso un lujo, ¿no? Porque no tenemos tiempo, ¿no? Pareciera de que nosotros vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Entonces, ahí está la transnacional y estamos en el peligro, ¿no? Por eso, a partir de esto, fíjense de cómo una historieta nos puede conllevar a hablar de política, de cultura, ¿no? De cómo esta pequeña historieta nos puede llevar a tener que plantear también este pensamiento que desde hace muchos años atrás se viene hablando, proponiendo en América del Sur, ¿no? De cambiar este Estado a partir de una constitución. Ahora ya se puede hablar con claridad, ¿no? De cambiar este Estado republicano hacia un Estado pluricultural, ¿no? Porque, como vuelvo a decirles, este Estado de república fallida se ha creado y se ha iniciado solo con los criollos, ¿no? ¿No? En un país de indios, ¿no? Y en un país heterogéneo, en un país diverso, pluricultural, multiétnico. Más adelante también vamos a abordar el tema educativo. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. ¿Aló? Por favor, la siguiente viñeta. Ya. A ver, estamos viendo el tema cultural, ¿no? Fíjense cómo hace muchos años atrás nuestros antepasados tenían dioses, ¿no? En forma, ahí pueden ver en la primera viñeta, ¿no? Y al son de la música, al son de la danza, del teatro, de la pintura, porque así se daba, al son de la caricatura, porque en las máscaras habían caricaturas, en los trajes habían pintura, eh, composición, ¿no? Formas, ya al mismo tiempo había danza, había teatro, ¿no? Así se daba y así se da también la expresión artística en los Andes, ¿no? En nuestras culturas. Y acá esta historieta trata de un tema espiritual, ¿no? Pero en la segunda viñeta llega el español, ¿no? Simbolizado en el hombre cubierto de acero, en su caballo, ¿no? Simbolizado también en un perro que está devorándose a un inca, un cura, la cruz. Ese es el símbolo de la llegada de los españoles, de la presencia española. Y en la segunda página, primera viñeta, empiezan a extirpar las idolatrías. En la segunda viñeta de la segunda página, empiezan a imponer la cruz a la fuerza. Y en la tercera, están rezando ya ellos, ¿no? Y en la cuarta, en la tercera página, primera viñeta, ya son ellos mismos quienes se apropian de la cruz. Este es un proceso interesante, ¿no? Ya la cruz no es adorada al estilo, ¿no? Al estilo de la iglesia como institución, sino lo hacen suyo, lo asimilan. Yo no estoy hablando acá de un sincretismo. Sincretismo, hablar de sincretismo me parece equivocado, porque sincretismo es la fusión de elementos de una cultura con otra cultura, pero en igualdad de condiciones. Se fusionan. Eso es sincretismo. Pero acá en el Perú, en América, no ha habido sincretismo. Lo que ha habido es una invasión, una imposición brutal, un genocidio sanguinario. Pero dentro de ese proceso, el grueso del pueblo, las élites han sido liquidadas. El pueblo ha quedado, parte del pueblo ha quedado porque gran parte, millones y millones han sido asesinados, ¿no? Pero este pueblo
lo hace suyo, esa cruz, y le pone sus frutos de su cosecha, de su agricultura, le pone su vestimenta, ¿no? Su poncho así, y al final son ellos los que cargan, ¿no? Así como inicialmente empieza la historieta, al ritmo de su chintatatá, de su música, al ritmo de su danza, de su pintura, de su teatro, de su caricatura. Fíjense, es interesante este proceso, a mí me encanta esta concepción que tiene esta historieta, ¿no? Y ustedes estarán dando cuenta eh, la, el enfoque de estas historietas que estoy explicando frente a las historietas norteamericanas, ¿no? De esta gran empresa de la Marvel, donde sus contenidos son violentos, de imponer al superhombre, ¿no? El blanco, ¿no? El Superman, ¿no? El hombre araña, la mujer maravilla, Tarzán es el rey de la selva. Pero este tipo de historietas, fíjense, refleja nuestra realidad, nuestra reflexión, nuestro criterio, nuestra visión de la historia, del proceso que estamos viviendo en el Perú, ¿no? El siguiente, por favor. Ya. Acá vamos a abordar el tema de la educación en el Perú. Esta historieta lo he hecho a partir de un texto que he encontrado visitando a mi compadre Esteban Quirós, de Lluvia Editores. Encontré en su biblioteca un texto, una hojita, ¿no? Pero me impresionó de tal forma de que lo llevé a la historieta. Y obviamente esto tiene cosecha mía, ¿no? Cuando se democratizó la educación pública y se extendió hacia el campo y los lugares más lejanos del país, se hizo con textos y programas redactados por los criollos que viven en Lima. Fíjense, hay un criollo, yo ya le puse ya su traje español, está diciendo, este es el programa educativo nacional. Entonces ahí el chilico piensa, ¿no? Qué gracioso, cuando en el Perú hay diversas culturas con sus propias lenguas, hay quechuas, aymaras, en la Amazonía, ¿cuántos idiomas hay? ¿No? Según el Ministerio de Cultura, actualmente hay 48 idiomas, ¿no? Ya, y desde luego en castellano. Fíjense, así ha empezado nuestro sistema educativo. Un solo idioma se ha impuesto en un Perú diverso, en un Perú donde se hablaban más de 50 idiomas. Un solo idioma, el castellano. Entonces, dice la profesora, ¿no? Eso es lo que yo viví en la escuela. Faro, dice la profesora, ¿no? Y los campesinos piensan, ¿no? Los niños campesinos piensan, y Matachchairi, Faro, ¿qué será eso? Dicen, ¿no? Así se logró que los niños indígenas y mestizos, quechua hablantes, aprendieran a tener vergüenza de su lengua, ¿no? O sea, amigo lector, usted que nació y creció con el castellano, de pronto le digan que a partir de hoy será educado en alemán. ¿Qué le parece? Entonces, hay dos niños ahí y le dice, Griselducha, Yancho, he llegado de la Lema, con mi moromaleta y su paspahuato, le dice. O sea, ya se achoró, se refinó, ¿no? Y por tanto, o sea, el sistema educativo nos ha hecho tener vergüenza de nuestra lengua, del quechua, ¿no? Del aymara, de nuestras madres que usaban polleras, sombreros y así, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente viñeta, ¿no? Y por tanto de nuestros padres, ¿no? Hay un niño que está caminando con su madre que usa sombrero, pollera y dice, pucha, mi charito, dice, ¿no? Viene su charito, la amiga, ¿no? Un adolescente, pues, que le está dando una chequeada, ¿no? Y le dice, adelante, mamá, ya te alcanzo, le dice. Adelántate, mamá, le dice. Y se encuentra con Charito y le dice, parece que me vio, ¿no? Piensa, ¿no? Hola, creo que estabas con tu mamá. No, Charito, le dice, le niega, ¿no? Si se entera que mi mamá usa polleras, nunca me aceptará, piensa. Y al final de cuentas, de todo lo que podría ser el patrimonio cultural asociado a eso. Otro ejemplo, Pablito contó, dice la profesora, ¿no? Blancanieves
¿Alguien puede contar otro cuentito? Y en quechua le dice, cuento chacunataja, runasimi chapija, pero así con mancuya, dice. Puedo hablar en quechua, ¿no? Pero en castellano un poco difícil, ¿no? Y puedo contarles cuentos en quechua e incluso les puedo hacer reír. ¿Qué identidad podría, pues, tener quien aprendía que para ser peruano debía parecerse a los otros y no ser como él mismo? Entonces, hay un muchacho que se está viendo en el espejo y dice, esto es de acuerdo a la experiencia que tuve también cuando niño, dice, con poco de harinita puedo disimular mi color, dice, ¿no? Fíjense, esto yo lo he vivido, ¿no? No estoy contándoles imaginación, nada. Yo tenía un amigo así y se echaba harina a la cara para blanquearse, para ir a visitar a nuestras amiguitas, ¿no? El siguiente, por favor. Quiero hacerles dar cuenta, ¿no? De cómo nuestro sistema educativo ha empezado así, ¿no? Racista, excluyente, discriminativa, ¿no? Nuestro sistema educativo. Esta historieta es de Atahualpa a Hilaria Supa. Este texto es de Hernán Hurtado y los dibujos son míos, ¿no? Llegan los españoles y el cura le entrega la Biblia, ¿no? A Atahualpa, Valverde, ¿no? Y Atahualpa se lleva la Biblia a los oídos y dice, manan rimancho, ¿no? No dice nada, no habla, y lo bota. Y el cura le dice, hereje, está sentenciado a muerte. Atahualpa es asesinado. Entonces la reflexión es esta. ¿Qué hubiera pasado si Atahualpa les alcanzaba los quipus a los españoles? Lógicamente estos no hubiesen entendido. ¿Atahualpa hubiera tratado de bruto y condenado a muerte? Lo gracioso es que los españoles que trajeron la Biblia no sabían leer, porque la Biblia estaba en latín. Para los iletrados, tales libros eran sujeto de reverencia más que de razonamiento, no digamos de debate. Realmente el libro de Valverde, Biblia o Brevario, está escrito en latín y no podían leerlo, Pizarro ni sus hombres. ¿Cómo podía entonces esperarse que lo leyera el Inca? Esta es una cita de McCormack. Le hace escribir en el aire de Antonio Cornejo Polar, página 39. Los indios poco a poco llegan a leer y escribir. Tupac Amaru II aprendió a leer, escribir, y la lectura de los comentarios reales de los incas inspiró sus ideas políticas de rebelión. El acto de leer se convierte en un peligro. Por eso, después de descuartizar a Tupac Amaru II, se prohíbe y se queman los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega. Indio leído, indio perdido, decían los criollos. Se controla la lectura en los indígenas. No puedes entrar al colegio, ¿no? No puedes entrar fuera de aquí, ¿no? Era así, pues. Prohíben estudiar a Rendón Huilca por ser indio. La educación se ejerce y se controla desde el poder. Esto es recreando también la obra de José María Arguedas, ¿no? Durante siglos nos marginaron de la educación y la cultura, nos estigmatizaron de brutos, nos llamaron brutos e inferiores. Ahora nos evalúan a maestros y alumnos en comprensión lectora y si desaprobamos, siguen diciéndonos brutos. Y es un burro que está capacitando a unas ovejas, ¿no? Hilaria Supa, indígena cusqueña, llegó al Congreso de la República y es cuestionada por no saber hablar y escribir bien el castellano. La señora Marta Hildebrand le está diciendo, ignorante, bárbara, ¿qué haces en el Congreso sin saber leer y escribir? Y le responde Hilaria Supa, mi pueblo sabio tiene una cultura milenaria que nunca entendiste.
Ese es el final de la historieta. A ver, el siguiente, por favor. Vamos a pasar a otro tema, ¿ver? Esta historieta es a propósito de, bueno, es la violación, ¿no? Es una niña que sufre un acto de violación. Ahí está la niña llorando, ¿no? Y meses después dice, Dios mío, no se me viene la regla, estoy embarazada, ahora, ¿qué será de mi vida? Se dirige a donde un padre, ¿no? Y es el señor Cipriani quien le recibe. Padre, buenos días, hija. Padre, me violaron y estoy embarazada, le dice. Y no quisiera tener un hijo producto de una violación. Y el cura le dice, seguro caminabas con minifalda. Bueno, hija, tranquila, tranquila. Todos los niños son bendición de Dios y llegan con su pan bajo el brazo. Padre, es una violación. Tranquila, hijita, ya estás bendecida. Tenlo nomás, hijita, le dice. El siguiente. A los 9 meses da a luz, ¿no? Y cuando va a inscribir, no sabe el apellido paterno porque es producto de una violación, su hijo. Entonces le dice, le pondré mis apellidos, ¿no? Entonces está pateando latas en la calle. Un año después necesito trabajar, se necesita señorita de buena presencia, trabajo al instante. Y la chica va con su hijo, ¿no? A buscar trabajo. Vengo por el aviso del trabajo. ¿Es su hijo? Sí. Y ya lo tomaron el trabajo. Pasaron algunos años y sus padres, ¿no? Le dicen, hija, no te preocupes de la educación del bebé. Nosotros asumiremos. Y le dan el dinero para que, ¿no? Y como buenos católicos, haremos el esfuerzo para educarlo en un colegio privado católico. Hija, para las matrículas, le dan el dinero. Entonces, la chica va a un colegio católico, ¿no? Y dice, eh, vengo a inscribir a mi hijo, ¿no? Y la secretaria le dice, su hijo no puede estudiar aquí porque usted no es casada. ¿Puedo conversar con el dueño? Pase, le dice. Pasa y otra vez aparece Cipriani, ¿no? Y le dice, padre, usted sabe bien que mi hijo es producto de una violación. Y Cipriani le dice, lo siento, hija, no me vengas con cojudeces. Nuestros estudiantes son de familias cristianas y si quieres que tu hijo estudie aquí, tienes que casarte con su padre. No sé qué les parece. Al final podemos conversar algo sobre estos temas, ¿no? Es la contradicción, la incongruencia de la Iglesia Católica, ¿no? A ver, el siguiente, por favor. A ver, acá pueden ustedes ver 3 viñetas. La primera viñeta se ve un plano general donde ustedes pueden ver en la segunda viñeta, es una señora que está llevando a su hijita y en la tercera viñeta con claridad se puede ver que hay borrachos durmiendo, ¿no? O sea, en la segunda viñeta hay borrachos que están durmiendo, ¿no? En las calles. Esto sucede en el campo, ¿no? El Estado mismo les da un bono, una ayuda y a chupar, ¿no? No hay pues control, no hay seguimiento, no hay formación. Entonces hay un texto que dice en la pared, ¿no? Debemos leer para no ser engañados. El siguiente. Y también tenemos pues historietas, ¿no? Con humor, ¿no? Esta, por ejemplo, es nuestra heroica y gloriosa policía, ¿no? Están corriendo los policías, ¿no? Y uno de ellos, ¿no? Dice, el honor es su divisa. Y todos repiten, y la coima su sonrisa. Honor y lealtad, dame la mitad, así, ¿no? Para un poco conceptuar la policía nacional, nuestra gloriosa policía nacional, ¿no? No sé, me parece raro estar hablando y no escucharles a ustedes, porque estas historietas generan cierto humor, ¿no? Y no escucharles la risa a ustedes, así me parece raro, ¿no? Me parece un monólogo, pareciera que estoy yo hablando con mi pareja acá, ¿no? No, no.
Después, amigos chicos, sino que todos están con los micrófonos, Claro, apagados, claro. después vamos a activar, no te preocupes, después vamos a Ya, activar. ya. Esta es una historieta también bien interesante sobre el abogado, ¿no? También es otra experiencia, ¿no? O sea, nosotros dibujamos, pintamos, expresamos el arte de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a lo que vemos y de acuerdo, interpretamos también de acuerdo a nuestra formación, ¿no? La primera viñeta dice, ¿no? Es un abogado que está ahí con su botella, ya embriagado, dice, yo no soy doctor, soy abogado. Mi nota es hacer pelear y llorar a la gente, haciendo ganar al que debe perder y perder a quien debe ganar. Defiendo a mis amigos y soy duro con mis enemigos y muy justo con los que tienen plata. Todo esto hago en nombre de una puta de mierda de medianoche que se llama justicia. Ya, el siguiente, el siguiente. Esta es otra historieta. Ustedes saben, yo radico en Cusco, veo la actividad turística que genera mucha desigualdad acá en el Cusco, mucha desigualdad. Y esto me ha llevado a hacer esta historieta, ¿no? Llega un turista al hotel monasterio de 5 estrellas, se hospeda y está durmiendo, ¿no? En un hotel de 5 estrellas. Pero un pobre, un mendigo, se duerme en una banca de la plaza y no tiene 5 estrellas, tiene miles de estrellas, ¿no? Fíjense, tiene miles de estrellas. Es la ironía, ¿no? La ironía de la vida y jugando con la calidad de los hoteles, ¿no? El siguiente, por favor. Esta historieta se llama Globalización. Es un pescado grande que está siguiendo a varios pescaditos pequeños y en la segunda viñeta se los traga todos, ¿no? Y una vez que ya están tragados dentro de la barriga, ya se organizan y dicen, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y quieren liberarse, pero ya estamos tragados, ¿no? A ver, el siguiente. Esta historieta se llama Capitalismo Salvaje. Es un fierro corrugado y la segunda viñeta es el fierro corrugado le cae en la cabeza, ¿no? ¡Pah! Es el capitalismo salvaje. Y el capitalismo del que hablaba Toledo, ¿no? Y el capitalismo con rostro humano es el mismo fierro corrugado cubierto de algodón. Y ¡pah! Igual te cae en la cabeza, ¿no? Igual nos saca el ancho el capitalismo. Claro, para unos es bueno, ¿no? Para pocos, ¿no? Porque incrementa su riqueza, ¿no? Ese es el capitalismo, ¿no? La acumulación de capital, pero a costa de la pobreza y el hambre de la gran mayoría de humanos. El siguiente. Acá es una historieta a propósito de los apellidos, ¿no? Y utilizando, presentando algunos personajes intelectuales de nuestro medio, ¿no? Es una señora que está subiendo la cuesta de Santa Ana en el Cusco y dice, bienvenida mamita, ¿no? Es una reunión. Les presento al doctor Flores. Dicho sea de paso, hace poco ha fallecido el doctor Flores, ¿no? Jorge Flores Ochoa. Y la mamita dice, Kunanja, doctor Flores, ñopaja, tican cara, Ricky. O sea, ahora es Flores, antes era tica. Tica es en quechua, ¿no? El doctor Paredes. Y la señora dice, Paredes, perjan karan kai jarikis. O sea, perja, ¿no? Kaichu modernidad. Jinacastinja, uchu y siquikunapas, angulo cachuncu. Pichico zapacunapas vergara. ¿No? No sé si han entendido, al final yo lo puedo traducir, ¿no? El siguiente. El siguiente, por favor. Ya Esta es está, una ya. historieta. Esta es una historieta que representa la actividad agrícola en una sociedad así capitalista, ¿no? Pero con humor también. Están haciendo el trabajo de sembrío de papa, ¿no? En la primera viñeta. En la segunda están regando, tienen que traer el agua, tienen que regar, tienen que jaimear,
¿no? El primer jalmeo, segundo jalmeo, ¿no? Después están cosechando la papa y el hombre está llevando en hombros la cosecha, el producto, ¿no? La papa al mercado. Y el exportador le está comprando todo el saco de papa a un sol, todo el saco de papa a un sol. Luego, con ese un sol, el campesino se va al supermercado y se compra una bolsita de papitas light con un sol y vuelve comiendo sus papitas light a su comunidad. Acaba ¿Qué si les antes parece? acaba. A ver, el siguiente. La siguiente historieta, por favor. Ya está, ya está. No. Dice, esto es parafraseando a Galeano, ¿no? Dice, nosotros teníamos la tierra y ellos la cruz y la Biblia. La segunda viñeta es, se han invertido las cosas. Ahora ellos tienen la tierra y nosotros la cruz y la Biblia. Nos hicieron construirlos para rezar mientras ellos se llevaban nuestras riquezas. Ahora, en la segunda página, ahora continúan llevándose nuestras riquezas, saqueando de manera legal por culpa de los gobiernos traidores vendepatrias. Los campesinos, los peruanos, sobre todo los campesinos, solo miramos cómo en cientos de camiones de oro, la plata, el cobre, ¿no? Nuestro petróleo, nuestro gas, nuestras inteligencias, nuestros alimentos, nuestros bosques se llevan, ¿no? Y nosotros miramos, no podemos hacer nada. Y para no reclamar, nos envían muchas iglesias. Dense un trabajito. ¿Cuál es la sede de la mayoría o casi todas las iglesias que vienen? Estados Unidos. Ahí están los mormones, los pentecostales, la iglesia Manuela, los testículos de Jehová, los dioses amor, los malanatas, los evangelistas, la vid. El pago del 10% de todos sus ingresos para Dios, por favor, de manera puntual. Y encima hay que pagar, ¿no? El 10%. Y dirán pues algunos católicos que nosotros felizmente no pagamos. El Estado es quien paga por cada uno de nosotros. Hay un convenio supranacional llamado concordato. El siguiente, por favor. A ver, he puesto algunas historietas que tienen algunos términos, digamos, de alto voltaje, ¿no? Con alguna grosería. Creo que somos mayores, los profesores entienden este asunto. Y, por ejemplo, esta historieta es una experiencia de un amigo que llegó al Cusco. Y yo tenía una galería de arte cerca, ahí en la plaza de armas, en la plaza mayor del Cusco. Y él se dirigió, no, esta es la experiencia, pero yo lo he convertido en historieta utilizando el personaje de Chilico, ¿no? Ahí está Chilico yendo a la catedral del Cusco, entra a la catedral, está a punto de arrodillarse para rezar y dice una voz, oiga, un momento, usted tiene que pagar para entrar, le dice. Y Chilico le responde, ¿qué le pasa, padre? Soy peruano, cristiano, apostólico y casi romano. Y el padre le dice, a mí no me importa si es peruano o cristiano. Esta es una propiedad privada y tiene que pagar. ¿Y cuánto es? 13 soles para peruanos. Y Chilico se retira y piensa, ¿no? Ay, chucha, no tengo plata para encontrarme con Dios. Así, esa es la experiencia que me ha contado, ¿no? Este amigo. Yo lo capté y lo dibujé. El siguiente. Esta es otra historieta bien interesante. La siguiente historieta, por favor. Josjo es en quechua, ¿no? Cusco. Josjo, por si acaso, Josjo con 5 vocales. Heredero de una gran cultura. Ahí está Machu Picchu, ahí están los incas, ahí están
sus maíces, sus papas, sus habas, sus cocas, su tarwi, su kiwicha, etcétera, etcétera, sus apus, etcétera. Esa es la riqueza, ¿no? Heredero de una gran cultura. En el Cusco pesa mucho nuestro pasado. Josco, heredero de una gran cultura y poseedor de pobreza, que se mueren con TBC, desnutrición y de frío. ¿Recuerdan? En temporada de friaje, hay niños, hay gente que se muere de frío. Solo en el Perú puede pasar eso. Entonces, ¿cómo a través del arte, de la historieta, podemos expresar estas vivencias? Podemos indignarnos, podemos dibujarlo esto, estas incoherencias que hay, ¿no? Nos jactamos, ¿no? Que el Cusco es maravilloso, es lo máximo, que esto. Pero los empresarios solo se preocupan de su bolsillo, ¿no? Esa es la preocupación eterna, ¿no? Solo de sus bolsillos, ¿no? Y la realidad en el campo es que se mueren de frío. El Perú tiene un alto nivel de TBC, ¿no? Desnutrición, etcétera. El siguiente, por favor. Bueno, la siguiente historieta, por favor. Ya está ya, la de Tupac Amaru. Está. Ah, no, no aparece todavía. Ah, ya lo tengo yo, que debe ser la señal. Ya está en el Facebook también, Ya, ya está. ya está. Sí, parece que mi internet está muy lento. Ya, dice la revolución de Tupac Amaru, lo que hablabas en la presentación, ¿no? Considero que es importante llevar a los dibujitos, a la historieta, eh, esta gesta que han liderado Tupac Amaru, Micaela Bastidas, sus familiares y todo su entorno. Yo empecé a adaptar historietas como los comentarios reales, como las obras de Arguedas, ¿no? Pero esta historieta tiene ya otro nivel. Eh, ya hice lecturas de algunos autores. He visitado también a los sitios, espacios donde ha nacido, ¿no? Por ejemplo, Surimana, donde ha nacido Tupac Amaru, los sitios donde ha estado Tupac Amaru, y debo manifestar con mucha pena de que este Estado criollo ha olvidado al héroe Tupac Amaru. Solo para recordar que cuando llegó, por ejemplo, Alan García, el alcalde de esa época, se lo regaló la pistola de Tupac Amaru al señor Alan García. Entonces acá hay muchas cosas, ¿no? Que de parte del Estado ni siquiera, por ejemplo, cuando fuimos con otro amigo, Omar Aramayo, y Ron y Bernaol y otros amigos, vimos con mucha tristeza esta realidad e imaginamos, ¿no? Imaginamos cómo sería, por ejemplo, la ruta de Tupac Amaru. Imaginemos que nuestro gobierno le dé la debida importancia y construya una ruta turística de Tupac Amaru. Para ir a Surimana tienes que agarrar un expreso, no hay carro que vaya. Tienes que agarrar un expreso. Cuando Tupac Amaru es el héroe más importante del Perú, sobre todo para el mundo andino, es el héroe más importante. Y no coincido cuando dicen que es el emancipador de la libertad, de la independencia. Tupac Amaru, desde mi visión, no ha sido pues el emancipador de esta independencia. Tupac Amaru no ha querido una independencia de los criollos y para los criollos y con los criollos. Tupac Amaru ha querido dar la libertad y ha dado la libertad en su momento a los negros, a los indios. Ha liberado de los obrajes. Ya ha tenido una propuesta, ¿no? De política. No como este Estado criollo, no, sino un Estado o una monarquía para todos, ¿no? No solamente para los criollos. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo con que se le vea así a Tupac Amaru como el precursor de la independencia, ¿no? Tupac Amaru no ha hecho una independencia como lo han hecho los criollos para los criollos. No coincido, ¿no? Entonces, por todo ello y considerando
al personaje, ¿no? Y esta gesta importante, como bien lo dice Omar Aramayo, es el padre de padres de la libertad, ¿no? De la humanidad incluso, ¿no? Antes de la Revolución Francesa ha hecho esta revolución, ¿no? Entonces, yo particularmente he abierto los ojos, mi conciencia, y creo que este va a ser un aporte importante, ¿no? Para nuestros educandos. Pero yo iba a sacar este 28 de julio el primer capítulo, pero nuestras actividades, nuestros deberes y nuestro estómago mismo, ¿no? Porque esto, a ver, debo decirles que a mí no, nadie me encarga para que yo haga estos trabajos. Yo los hago por iniciativa mía, personal. Nadie me paga. Entonces yo mismo voy a sacar, yo mismo venderé, no sé, pero la idea es sacarlo, ¿no? Más adelante difundirlo, como lo estamos haciendo las obras de Arguedas. Tanto hemos juntado los tres cuentos en un solo libro y también lo tenemos, ¿no? De manera individual. Guarmacuyá, bueno, Guarmacuyá ya no tenemos, tenemos El sueño del Pongo y La agonía de Rasuñiti. Tenemos los comentarios reales y el mito de los hermanos Ayar, ¿no? Una visión indígena de cómo se ha fundado este Estado Inca, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, es la revolución de Tupac Amaru, de cómo Tupac Amaru ha visto, ¿no? A los indios, ¿no? Que lo están llevando a la fuerza a trabajar a las minas de Potosí. Así se trabajaba en las minas de Potosí. Y la mayoría, casi todos que iban a trabajar a las minas de Potosí ya no volvían. Por eso las madres, cuando nacían sus hijos, tenían que lisiar a sus hijitos, dislocarle la mano, ¿no? Los pies, lisiarlo, para que cuando sean jovencitos no vayan a morir trabajando en estas minas. He publicado acá en este PPT algunas imágenes, ¿no? Porque ya estamos en la página 40. Por ejemplo, esta segunda página, donde Tupac Amaru está yendo a la playa con su amigo Montiel. Es interesante esta imagen porque todos los serranos, todos, sin excepción serranos, yo mismo que fui a Lima por primera vez, hay esa inquietud, ¿no? Inmensa de conocer el mar. Y Tupac Amaru no creo también no haya tenido esa inquietud, ¿no? Y estamos presentándolo acá, visitando este inmenso Hatun Hocha, ¿no? El inmenso mar. Y luego Tupac Amaru está leyendo los comentarios reales, porque Montiel le regala en la playa este libro magnífico, monumental, de los comentarios reales de los incas, ¿no? Y Tupac Amaru lee. Tupac Amaru era un hombre preparadísimo, ¿no? Lee. El siguiente, por favor. Lee y Tupac Amaru ve de que los campesinos son explotados, son marginados, son atropellados, ¿no? Están matando a los campesinos, están maltratando, ¿no? Y dice Tupac Amaru, piensa, ¿no? Abusivos pucacuncas, son hoy miraura, mi corazón arde, ¿no? Esto no puede continuar así, tenemos que hacer algo, ¿no? Ve cómo cuelgan, ¿no? A los campesinos en plena plaza mayor, ¿no? Y después, pues, inicia su revolución, como ya sabemos, ¿no? Eh, Degolla, pues, al corregidor, ¿no? Así públicamente también, ¿no? Acá falta todavía algunos textos, pero es una síntesis de la historieta que vengo trabajando, ¿no? Ya pronto lo tendremos. Esa sería con respecto a Tupac Amaru. La siguiente viñeta, por favor. Esta historieta es del tema de la iglesia, ¿no? De los curas, ¿no? No digamos de la iglesia, sino de los curas, ¿no? Algunos curas. Fíjense bien la imagen, ¿no? La cruz donde está, ¿no? ¿Qué imagen tiene ese rostro? Y dice, dejad que los niños vengan a mí. Los curas pedófilos, violadores, ¿no? Y acá me faltó
historieta, ¿no? Que redondeaba, pero esto también dice mucho, ¿no? El siguiente, por favor. Esta es una historieta bien interesante, ¿no? Bien, a mí particularmente me encanta, ¿no? Esta es la historia del patrón Santiago Matamoros en España, cuando España durante siglos estuvo en guerra con los moros, ¿no? Y ahí surge este patrón Santiago a partir de un militar, ¿no? Que mataba moros. Y cuando llega a América, se convierte en patrón Santiago Mataindios. Incluso inicialmente el título de esta ciudad era en honor a patrón Santiago, no solamente Cusco, Apurímac y muchas otras ciudades, ¿no? Y la tercera viñeta son los indios que están cargando al patrón Santiago Mataindios al compás del chintatatá y dirigido por un cura. ¿Qué les parece? Este es un proceso histórico también de asimilación. ¿Ya? O sea, ya no es visto como la Iglesia Católica vería al patrón Santiago, ¿no? Por ejemplo, como cuando Manco Inca ya estuvo tomando ya el Cusco para expulsar a los españoles, el Cusco, y de pronto, según el mito, según la historia oficial, dice que apareció el rayo Illapa y el patrón Santiago en los cielos del Cusco para desalojar a los primitivos y malvados, bárbaros, ¿no? Pero ya no es visto así como en esa época este patrón Santiago, ¿no? Ahora ya ni siquiera los indios lo cargan, ¿no? Lo cargan los alcaldes, las autoridades, ¿no? Ya ni siquiera tienen ese privilegio los indios de cargar al patrón Santiago en la actualidad. El siguiente, por favor. Esta es una reflexión del personaje este de Chillico. Dice, ¿no? Dice que con el boom minero el Perú crece y se convertirá en país de primer mundo. Sin embargo, nuestros bolsillos están vacíos. La educación y la salud, que son importantes, están en crisis y continúan con presupuestos bajos. Esta verborrea de que el Perú está desarrollando, nos dicen desde épocas de explotación del guano, del salitre, del caucho. En la realidad, los peruanos seguimos pobres. Quienes exportan nuestros recursos y se enriquecen son las grandes empresas de Estado migajas llamado CAR, y con la corrupción solo algunos sinvergüenzas se llenan los bolsillos. Por culpa de los gobiernos traidores y entreguistas, estamos así. Por ello, en el Perú vivimos engaño tras engaño y no hay cuándo botar tanta podredumbre al mar, como decía el taita José María Arguedas. También son reflexiones que podemos dibujarlo, expresarlo, ¿no? Y compartir con la gente nuestra indignación, ¿no? Cómo nos hacían creer que ya estamos ya a punto de convertirnos en país del primer mundo, ¿no? Nos decían, mentira tras mentira, ¿no? La siguiente, y esta es otra tirita cómica. Ustedes saben qué es el USAID, ¿no? Está de más explicarles, pero acá no dice USAID, acá dice USAID DUI, USAID, y la tercera dice USAID. Es pues un programa de Estados Unidos que supuestamente nos dan el apoyo para poder sobrevivir o vivir, ¿no? Pero en realidad, en el fondo hacen un trabajo de espionaje, de estudio, para poder controlar, ¿no? Para poder controlar y mantenernos en un statu quo. Ni fregados, ni abajo, ni muy abajo, ni arriba, ¿no? O sea, en un statu quo, para mantenernos, ¿no? Y mira, fíjense, es una manito cobriza, porque es el logotipo del USAID, ¿no? Es una manito cobriza que se da a la mano con la mano blanca. La manito cobriza quiere liberarse, se libera, pero al final está con una cadena y esa cadena lo está agarrando el tío Sam. Ya está de más explicarles porque la imagen lo dice todo, ¿no? El siguiente. Colorín colorado,
hasta acá nuestra intervención. Yo quedo muy agradecido por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias a ti, Chico. Ha sido muy importante tus reflexiones y sobre todo plantear con corazón y con sentimiento tu punto de vista sobre la educación, pero lo principal que es para los profesores toman esto como una metodología y sobre todo la profundidad del conocimiento y la reflexión. Yo voy a abrir los micrófonos para que si alguien quiere preguntar a través del Zoom o también a través de WhatsApp enviar sus preguntas, ¿no? Y si alguien, están los micrófonos habilitados, ya de que Chique es una persona frontal, ha planteado sus ideas, y lo que sí, mientras van calentando motores algunos colegas, es bueno entender de que no basta nosotros como docentes asumir las bondades de la metodología. Quizá ahí está. Diana Valencia quiere preguntar. ¿Puede activar su micrófono, Diana? No hay ningún problema. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme dirigirme al ponente César Aguilar. Muy interesante. Me he nutrido con todo lo que usted ha relatado. De alguna manera me toca también porque provengo de una familia de Puno, específicamente de Mo, Jardín del Altiplano, pero las circunstancias mías no fueron precisamente las que usted ha narrado. En mi caso, nosotros tenemos más de mestizos que del típico serrano. Entonces, nuestra tarea, porque yo provengo de una familia de docentes, ha sido más bien revalorar al que viene de lejos, al que viene con su propia lengua, con su propia cultura, con su propia música, tradiciones, sentires y todo esto que se puede manifestar. Y en sí tenemos una raíz de provincia. Yo he pedido la palabra para agradecerle por toda la labor que usted ha desarrollado a través de su relato, a través de sus dibujos. Le agradezco mucho, César Aguilar. Yo soy docente y qué bien, qué orgullo, creo yo, para los colegas que se haga algo en pro de la cultura, en pro de la literatura, a través del dibujo, a través de la palabra, a través de la escritura. Muchísimas gracias. Le felicito. Gracias, Diana. ¿Algún comentario, Chico? Bueno, agradecer sus palabras de la profesora Diana y expresar también mi respeto a Puno, ¿no? Puno es una ciudad muy sui generis. En Puno se lee, ¿eh? Las señoras que están vendiendo ahí en las calles, en Juliaca, en Puno, a mí me ha impresionado. La gente está leyendo, la gente lee en Puno. Mis respetos, hay y hay propuesta cultural en Puno, ¿no? Es interesante este fenómeno puneño. Y bueno, agradecerle sus palabras, ¿no? Muy Nos bien, da mucha fuerza Chico. para seguir trabajando. Muy bien. Si alguien más quiere expresarse, tienen todo el derecho. Mientras tanto, siempre es bueno reflexionar que a través de la historieta podemos nosotros generar historia, reflexión, identidad, economía, análisis y sobre todo la expresión del sentimiento, porque no podemos permitirnos nosotros tener solo una concepción de arriba hacia abajo cuando, como ha dicho Chico, tenemos 48 idiomas registrados por el Instituto Nacional de Cultura y por lo tanto debemos nosotros pensar en esa población y en esa cultura y que nosotros como Cámara estamos escuchando a una persona que es del Cusco con otra realidad distinta a Lima y por lo tanto creemos, Chico, de que tus trabajos nos van a servir para identificar otras realidades. Y sobre todo a los profesores también
prepararlos de que, como decía un sociólogo sanmarquino, Quispe de la Torre, que no basta solo tener metodología, sino profundizar en los contenidos. Y hacía una analogía, y esto siempre lo repito, y él decía, ¿de qué me vale comer nicobita en cuchara de oro cuando yo puedo comer carne en cuchara de palo, ¿no? Eso era porque en los 90 y ahora, profesores, esto quizá habrá un momento de debate, es que en vez de generar una unidad entre la metodología y contenido, sin querer nos han aislado y nos centramos solo en la metodología y estamos olvidando el contenido. Y con tus planteamientos hoy día, prácticamente nos damos cuenta que podemos profundizar la reflexión, el pensamiento crítico, pero con ciencia y investigación. No sé, Chirico, si tienes algo que opinar sobre ese comentario que he hecho. Claro, es interesante, ¿no? Y bien atinadas tus expresiones. Yo quiero agregar algo más, ¿no? La educación no solamente pues se da en las aulas, en las escuelas o en las universidades, ¿no? Fíjense, la educación también lo realizamos afuera, en la calle, ¿no? Y a través del arte, a través, en este caso, de la caricatura. Yo fundamentalmente soy caricaturista, ¿no? O sea, yo hago caricatura política, social, pero fíjense, la historieta es un instrumento, pero extraordinario, no solamente para hacer lo que les he hecho ver, sino incluso para enseñar matemática. O sea, con la historieta como instrumento, como en Europa, en algunos países, han utilizado esta técnica de la historieta para enseñar los demás cursos, ¿no? Y de manera amena, con humor, ¿no? Y bueno, acá tenemos que capitalizar experiencias, sistematizar las experiencias de docentes, de gente que está desarrollando, ¿no? No necesariamente dentro del marco, ¿no?, de la educación, sino, como decía, en la calle, ¿no? Creo que hay que complementar la teoría con la vivencia, ¿no?, con la práctica, con la experiencia. Muy bien. Y tú se hace un llamado también a los directores y a los profesores, y nosotros nos hemos comprometido por interno y también ahora en público de que tus obras vamos a difundirlo y va a haber un momento donde tendrás que venir a Lima, chico, porque vamos a organizar una feria donde no solo sea como ahora, ¿no?, una feria de libros donde, como tú dijiste, solo editoriales vienen y lógicamente ellos asumen el monopolio de la cultura, que están en su derecho, pero también nosotros, a través de intelectuales como tu persona, como intelectuales como el profesor, como el Aramayo, como el maestro Avendaño, y muchos más que conocemos, tienen muchas publicaciones que pueden aportar pues al desarrollo de la educación y sobre todo a generar conciencia, identidad y sobre todo tener una convicción de lo que es el Perú y hermanarnos basado en principios y sobre todo que la justicia llegue, pero no por obra y gracia de manuales, ¿no?, sino por obra y gracia de conocer la historia, investigar y sobre todo desalienarnos. Y es cierto, lo que tú dijiste al principio, Chillico, nosotros hemos aprendido y pagábamos para leer en los mercados, en los kioscos, pero quizá eso sirvió para que todos tengamos la motivación por la lectura. Y tú ahora, como algunos autores, están contribuyendo a que los chicos y los niños puedan conocer a Garcilaso a través de la historieta, los mitos a través de la historieta y sobre todo este gran hombre como es Tupac Amaru a través de la historieta. Y creo que ese es un aporte fundamental, Chillico, y no te desanimes. Sé que el estómago llama, sé que no hay financiamiento, pero como te dije, te lo digo en público, si lo tienes, pues ya es hora de venir a Lima o de pronto coordinar para que todos los colegios puedan conocerlo. Y cualquier cosa estamos llanos siempre a colaborar, porque eso es lo que necesitamos, personas como tú. Y yo voy a hacer una analogía, Chillico. Tú lo que has tocado hoy día, los temas, ojo, para todos, en julio del año pasado, David Fishman,
que es un intelectual, ¿no? Que es reconocido sobre liderazgo, su hijo ganó sobre un documental del tema del racismo en Estados Unidos. Miren, un tema que muchos, lo tocas tú, lo toca una persona, como tú dices, delante, una persona que quiere buscar conciencia, lo marginan. Pero el hijo de David Fishman ha ganado un premio. Y es algo lo que tú has dicho sobre el racismo. Lo mismo que tú has dicho, de echarse talco en la cara para sentirse blanquito. O tener vergüenza de tu raíz. Lo pueden ver y vas a ver que, lamentablemente, como tú dices, ¿no? Hay dos orillas. La cultura que tiene el monopolio, bienvenido. Así rajen del sistema. Pero si viene de una persona como tú, intelectuales comprometidos para transformar la educación, lógicamente son estigmatizados. Yo te agradezco, Chirico, y tus palabras finales para esta gran exposición que va a quedar grabado en el Face y muchos después lo van a revisar y estoy seguro que esto va a generar mucha reflexión de contenido, de identidad y de pedagogía. En primer lugar, agradecerles a ustedes por esta invitación que nos permite socializar esta experiencia que tenemos. También agradecer a todos los profesores que nos están escuchando. Y habrá un momento, como lo has planteado, para poder encontrarnos y compartir, ¿no?, nuestro trabajo, ¿no?, que es, creo, el final, ¿no?, de nuestro trabajo, que llegue a los lectores. Porque finalmente, cuando hay un producto, ¿no?, el trabajo ya no es de nosotros, ¿no? O sea, el trabajo ya es de los lectores, ¿no? Entonces, esto tiene que estar en las manos de los lectores, ¿no? Y bueno, simplemente destacar esta importancia del trabajo de la historieta, del humor, porque constituye un documento histórico, es un fenómeno estético y bueno, también es una especie de radiografía social, política, ¿no? Quedo muy agradecido. Muchas gracias. A ti, Chico, muchas gracias. Muchas Estamos gracias. comprometidos a que esos libros lleguen a los colegios, eso tómalo por hecho. Y también indicar de que Chico tiene obras que ya lo tiene a la mano, es de los cuentos de Arguedas, tiene el mito de los hermanos Sayar, espero que ya en este tiempo salga lo de Tupac Amaru, y va a estar a disposición para que el próximo año todos los colegios que quieran puedan trabajar literatura peruana, literatura infantil, con esta propuesta de Chico. Y ojo, no vayan a pensar que eso es algo dogmatizado, al contrario, acaban de presentar en la feria del libro que está dando ahorita en el Parque Kennedy, donde hoy día, justo en este momento, está nuestro amigo en común, el doctor Aramayo, sobre los memes en la historia del Perú, que es otra alternativa que lo están haciendo. Pero considero yo que de los memes a historietas y a lo que significa la reflexión de identidad, creo que hay una distancia y creo que en otro momento podemos ver la necesidad de jerarquizar lo que está haciendo nuestro amigo Chico en beneficio de concientizar a través de las historietas de los autores que nunca debemos dejar de leer. Yo te agradezco, Chico, un saludo cordial para el Cusco, estamos en contacto y bueno, esto queda grabado aquí en el Face, pueden también revisarlo en el Twitter y el día lunes y martes continuamos con Palabra Abierta. Gracias a todos, muy buenas noches. Saludos, Chico. Muchas gracias. Gracias. Cuídate, cuídate.